Buenos días, amados hermanos. ¿Les gusta mi carita feliz? Es como para recordar lo que Pablo les decía a los filipenses, ¿no? Regocijaos, siempre regocijaos. Hay que procurar estar alegres. Bueno, si a un niño le preguntáramos, ¿cómo idealizas tu primer amor a grandes rasgos? Probablemente un niño de educación inicial rápidamente pensará en su maestra. Yo no sé, de aquí, de los que están presentes, ¿cuántos de ustedes soñaban con su maestra? ¿O cuántas niñas soñaban con su profe? Cuando eran tiernos, ¿no? Muy tiernos. Es que es una suerte de amor platónico, ¿no? Mi hermana, una de mis hermanas, cuando era muy tierna, conversaba con una familiar, con una pariente, y hablaban acerca de cómo soñaban que sea su tipo de hombre, digamos, ¿no? Pero eran tiernos, entonces estaban hablando del aspecto físico, ¿no? De cómo les parecería atractiva una persona. Y entonces esta familiar decía que soñaba con un hombre alto, rubio, de cabello ondulado, de ojos claros, con terno marrón y además con un cartapacio cruzando por una avenida de Lima. Bueno, era como ella se imaginaba el amor de su vida, digamos, ¿no? Y así muchas veces podemos nosotros, y cuando somos tiernos, imaginamos, idealizamos a nuestro amor, ¿no? Un amor platónico, digamos así. Recuerdo también que cuando era niño leía los cuadernos que les llamaban slam de mi hermana mayor, y cuando preguntaban, ¿cómo es tu tipo de pareja? ¿No? Seguro que ustedes también han leído eso. Díganme la verdad. ¿Sí, no es cierto? Sí, ya sabía que ustedes también lo habían visto. Y entonces era gracioso que cuando estaba leyendo esa página de cómo es tu tipo, veía que casi todas las chicas ponían alto, moreno, y entonces yo me sentía muy mal porque ni era alto y tampoco era moreno. Decía, creo nunca conseguiré pareja. Bueno, el amor es mucho más que eso. Pero muchas veces las personas se preguntarán, ¿y cómo puedo saber dónde voy a encontrar mi alma gemela, como muchos dicen? Hay millones de personas en el mundo, muchas personas en las iglesias, y entonces probablemente uno se preguntará, ¿no? ¿Y cómo puedo saber dónde está mi amor? Sobre todo las personas solteras. ¿Dónde está? Obviamente las personas solteras. ¿Dónde está mi amor? ¿Cuál es mi amor? ¿En qué congregación estará? Y algo similar podría ocurrir con respecto a la fe. El otro día revisaba alguna información y dice que existen más de 4.200 religiones en el mundo. Y cuando estamos hablando de 4.200 religiones, estamos hablando de una población donde el 75% es cristiana, islámica, hinduista o budista. Ahora, dentro de ello, por ejemplo, dentro de la población cristiana está el catolicismo, ¿no? La Iglesia Católica Romana, Católica Ortodoxa, están los evangélicos. Bueno, dentro del Islam está el Chi, el Sunni, el Jariji, el Sufi, bueno. Y además de eso, dentro de la población, entre comillas, cristiana, en nuestro país hay un sincretismo impresionante. Muchos creen en Cristo, pero también en la Pachamama. O si no creen en la Pachamama, por ahí en algunas tradiciones que las van juntando y van fusionando y generando ese sincretismo. Y entonces, así como una persona se pregunta respecto a su alma gemela, fácilmente podría tener alguna inquietud respecto a ¿y cómo sé que estoy bien en la iglesia donde me estoy congregando?
Cuando nosotros llevamos el evangelio a una persona, entonces le mostramos los textos bíblicos, pero estoy seguro que a muchos de ustedes les han dicho, oye, pero todos me dicen que tienen la verdad. Todos me dicen que son la iglesia verdadera. ¿Cuál iglesia? Por fin, ¿a cuál voy a ir? Y casi siempre son personas buenas las que me están trayendo el evangelio, pero no sé finalmente a cuál le creo, ¿no? Y también existen otras personas que están un poco cercanas a la neurociencia, que niega la existencia de un Dios único y universal. Sostienen que las evidencias de las tribus primitivas, el arte rupestre, muestra de algún modo que los primitivos buscaban refugiarse en un ser supremo para dar respuesta a cosas que ellos no podían explicarse, como los fenómenos naturales y todo ello. Entonces, finalmente, surge ahí una pregunta. Y me gustó leer esta expresión. Dice, ¿quién fue primero, el hombre o Dios? Nosotros tenemos nuestra respuesta. Pero lo que me gustó fue que esta pregunta estaba escrita de la misma manera, ¿quién fue primero, el hombre o Dios? Y Dios lo escribieron con minúscula. Y entonces, para mí, inmediatamente la respuesta fue el hombre. Porque primero fue el hombre que los dioses falsos, ¿no es cierto? Porque el hombre es el que crea esos dioses falsos. Pero el Dios verdadero, al que refiere la Biblia, que en hebreo se escribe Bará, es el Dios que creó al hombre de la nada, el que crea de la nada. Los otros dioses, los dioses que vienen después del hombre, son creados por el hombre, pero son creados con materiales y con cosas que el Dios verdadero y universal creó. Más o menos de eso nos habla, a ver, este texto que está en el Salmo 115, 3 al 8, dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, es decir, los dioses con minúscula, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Estos son los dioses que vienen después del hombre. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Pero entonces existe también una afirmación muy interesante que dice, muchas personas viven creyendo que Dios existe, pero mueren sin conocerlo. Considero que esa es una gran verdad. Yo no sé si ustedes se han topado con algunas personas que cuando están empezando a hablar respecto a aspectos doctrinales, a temas de fe, entonces ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo he sido mormón, he sido evangélico, he sido budista, he sido católico, he sido tal y cual, y para mí todas las iglesias son iguales. Hay personas que tienen esa idea. Hay personas que dicen, mira, yo me llevo bien con tales y cuales, y para mí Dios es energía activa, o cosas así. Afirmaciones así que finalmente no tienen el sustento y el respaldo bíblico. Les digo la verdad, me dan muchísima pena esas personas, porque estarán entre aquellas que creen que Dios existe, pero no lo han conocido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos ahora reunidos aquí? Porque Dios en su infinita misericordia nos buscó.
Estamos aquí porque Él quiso que estemos aquí. Vean lo que dice Romanos 9, 15, 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Recordar un texto de estos es muy importante porque nos reafirma en una postura de humildad. No estoy aquí por mérito propio. No estoy aquí porque busqué entre las 4,200 religiones y encontré la acertada. Estoy aquí porque Él tuvo misericordia de mí. Este mensaje, hermanos, lo estoy llamando, Él nos encontró, porque mucho nos amó. Él nos encontró. No fuimos nosotros, Él nos encontró. Cuando recordamos nosotros a Adán que pecó y desobedeció y después fue y se escondió, Adán no volvió a Dios. Adán quiso esconderse, pero Dios lo buscó. Cuando hablamos acerca de Pablo, el perseguidor de los primeros cristianos, él tuvo una revelación. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo a Dios, él estaba persiguiendo a los cristianos. Pero Dios va a su encuentro. Cuando vemos nosotros el llamamiento de Simón y de Andrés, los pescadores, nuestro Señor va donde ellos. Él nos encontró. Él nos tiende la mano. Me gusta mucho este texto que vamos a leerlo a continuación. Romanos 10, versículos 20 y 21 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El texto al que refiere el autor del libro de Romanos está aquí en Isaías capítulo 65, versículos 1 y 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los que iban por camino no bueno? Existen dos grupos. En los textos que acabamos de leer, existen dos grupos. Existe un pueblo rebelde y contradictor, a quienes todo el día Dios extendió sus manos, y existe el otro grupo de los que no lo buscaban, no preguntaron por él, pero se manifestó a ellos y ellos lo hallaron. No invocaban su nombre, pero Dios les dijo, heme aquí. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Y Dios nos dijo, heme aquí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por nuestro mérito? ¿Porque nosotros tuvimos el acierto de encontrarlo? No, porque Él nos amó y entonces Él nos buscó. ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo nos encontró? Justo este mes vamos a celebrar la Navidad. Estamos muy cerca de la Navidad. Y esa manifestación de amor es la que dio lugar a que Él nos encontrara. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos extendió la mano, Él nos llamó, Él nos encontró. Nosotros andábamos por otro lado, andábamos extraviados. Dice
Tal vez en el inmenso universo quisimos hallarlo. Tal vez quisimos encontrarlo. Tal vez lo hemos buscado antes de conocer su palabra. Pero el universo es muy grande. Las personas son muchas, las cosas son muchas, los lugares son muy grandes. Tal vez nunca lo hubiéramos encontrado. Esto me representa de algún modo la figura, el caso de aquellos niños que están por la calle buscando a su mamá. ¿Ustedes han visto niños que se extravían algún ratito por la mamá, con la mamá? Y están llorando ahí por la calle buscando a mi mamá o mi papá, ¿dónde anda? ¿Han visto esa conmovedora figura? Esa era nuestra situación. Estábamos extraviados. ¿Saben ustedes? Mi hermana última, Mónica, se extravió cuando tenía 2 años. Y mi hermano Fernando la encontró. Él la trajo entre los brazos. Yo recuerdo que todos la buscábamos a Mónica, a Chanita, y no por toda la ciudad y no la encontrábamos hasta que lo vimos a mi hermano que traía a Mónica en los brazos. Y él la encontró muy lejos y los jóvenes que la estaban guardando a Chanita decían que la vieron llorando entre el pastizal muy alto, buscando a alguien de la familia, a mi mamá seguramente. ¿Puede imaginarse una figura tan intensa? Una niña con el pasto más grande que ella buscando a su mamá. Algo así era nuestro caso. Algo así andábamos nosotros perdidos. Pero dice las Escrituras que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Y cómo llegó a nosotros? Nosotros no teníamos al Mesías. Nosotros no pertenecemos al pueblo judío. Nosotros no teníamos ningún pacto con Dios, ni teníamos sus promesas. No teníamos Dios. Pero sí teníamos esos dioses con minúscula que nosotros habíamos creado. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fue su sangre la que nos acercó a Él. El primer texto que leímos después de anunciar el tema de esta prédica estaba referida al pueblo judío, a quienes Dios les extendió la mano, pero no lo aceptaron, y a nosotros, los gentiles, que finalmente nos beneficiamos por la sangre preciosa de nuestro Señor. Nosotros que estábamos lejos. Perdón. Personalmente y también como pueblo. Esa ha sido nuestra experiencia y también ha sido nuestra experiencia personal y también ha sido la experiencia de todos los que estamos aquí, que somos un pueblo, que es la iglesia. Dice lo siguiente: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué dijimos previamente a iniciar este mensaje? Que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, y tuvo misericordia de nosotros, y ahora nosotros, gracias a esa misericordia, somos ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Él. ¿Cómo nos extiende sus manos? ¿Cómo llegó a nosotros? Obviamente por su palabra. Dice el libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Su palabra.
A través de su palabra fue que Él llegó o nos encontró y nos adoptó. Dice además que nosotros, esa palabra que hemos recibido con la que Dios nos encontró, tenemos que llevarla a los demás. Tenemos que ser el vehículo por el cual Dios encuentre a más personas a las que está amando y que quiere encontrar. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. ¿Y para qué nos encontró? Entonces, Dios nos buscó, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos buscó y nos encontró por su misericordia. Y ahora, ¿para qué? Considero que hay 3 razones fundamentales que las vamos a ver en 2 versículos. En Marcos 3, versículos 13 y 14 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Vieron, hermanos? A los que él quiso. Él los eligió. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué razones habían ahí? ¿Para qué los llamó? Primero, para que estuviesen con él, y segundo, para que prediquen. Entonces, la primera razón es permanecer en él. Y la segunda razón, ser embajador de nuestro Señor, predicar. Un siguiente versículo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la tercera razón por la que Él nos encontró y tuvo misericordia de nosotros, para que andemos en buenas obras. Bueno, pero de repente quedó pendiente aclarar algo respecto a los primeros versículos que leímos. ¿Qué significa, pues, el rechazo del pueblo de Israel? Vimos que Dios extendió su mano a un pueblo, pero que ellos fueron rebeldes y no aceptaron. ¿Esto tendría relación con nosotros? Sí podría tener relación con nosotros también, porque aunque nosotros fuimos los gentiles que fuimos encontrados por Dios, no podemos quedar indiferentes. Hay razones por las que Él nos ha llamado. Hemos visto 3 razones y vean la advertencia que Dios hacía, bueno, nuestro Señor Jesucristo hacía y vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Esto ocurrió con el pueblo judío? Sí, con muchos de ellos, con los que no aceptaron a Cristo. Y veamos un siguiente versículo. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, en Romanos capítulo 11, versículos 17 al 20, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. El mensaje de esta mañana, hermanos, es, Él nos encontró porque mucho nos amó. Fue por su misericordia y nos encontró con un propósito para que andemos con Él, para que prediquemos su palabra y para que nos mantengamos en buenas obras. Ese es el temor reverente. Pero no podemos hacernos soberbios.
necesitamos tener cuidado. El cuidado que no tuvieron el pueblo hebreo. A veces Dios es hallado por aquellos que aparentemente están más lejos de Él y queda sin ser descubierto por quienes creen estar más cercanos. Yo he escuchado una afirmación. El otro día nos robaron unos cables eléctricos ahí en la casa. Y entonces alguien viene y nos dice, sí, les robaron, pero porque la gente es mala. Otra vez destrozaron unas plantitas de un jardín ahí en el jardín de la calle y, oh, la gente es mala. Y entonces muchas veces escuchamos la expresión, la gente es mala. Es verdad, la gente es mala, pero entre esa gente mala estamos nosotros. No podemos jactarnos. No podemos ser soberbios. Necesitamos mantener el temor. Y para quienes aún no han aceptado, no han recibido ese llamado, les recuerdo este texto que está en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si hay aquí alguna persona que aún no ha recibido a Cristo, pregúntese, ¿Dios me ha encontrado? ¿Lo voy a aceptar o no lo voy a aceptar? ¿Le abriré la puerta o no le abriré la puerta? Tal vez este es el momento de tomar una decisión, tal vez. Tal vez mañana sea muy tarde. Y si sentimos que Dios nos ha encontrado y por eso estamos aquí, solamente tenemos que procurar cuidar las razones por las que Él nos ha encontrado y nos ha llamado. Muchas bendiciones, hermanos.